Considere los vectores u, v y w, cuando, note, los tres componentes son conocidos por los vectores u y v, y para el vector w, el tercero componente es la variable k. Nos preguntan, ¿qué valor de k provocará que el conjunto de vectores dependa linealmente? Así que hay un par de cosas para recordar aquí. Si dijeron los vectores son linealmente dependientes, entonces al menos un vector es una combinación lineal, y en el lapso de los otros vectores. Y además, dos vectores son linealmente independientes si no son escalares múltiplos unos de los otros. Así que primero echamos un vistazo en los vectores u y v. Podemos determinar que no son múltiplos escalares entre sí desde que 3 por 3 es igual a 9, pero 4 por 3 no es igual a menos 10. Y como no son múltiplos escalares, el conjunto de vectores u y v son linealmente independientes y, por lo tanto, podemos escribir el vector w como una combinación lineal de vectores u y v. Si el conjunto de vectores u, v, y dependemos linealmente. Lo que significa que debe haber dos escalares, que llamaremos C sub 1 y C sub 2, de modo que C sub 1 veces vector u plus C sub 2 veces vector v debe ser igual al vector w. De nuevo, sabemos que esto debe ser cierto porque el conjunto de tres vectores depende linealmente, y el conjunto de vectores que contienen solo u y v son linealmente independientes. Así que desde aquí, escribamos C sub 1 veces el vector u, que es el vector 4, negativo 10, 9. Más C sub 2 veces el vector v, que es el vector negativo 7, 4, 3 debe ser igual al vector w, que es el vector 2, menos 62, 7, y luego k. Y ahora escribamos el sistema de ecuaciones correspondiente. Donde la primera ecuación es 4c sub 1 menos 7c sub 2 es igual a 2. La segunda ecuación es negativa 10c sub 1. Más 4c sub 2 es igual a 62 7 negativo. Y la tercera ecuación es 9c sub 1. Más 3c sub 2 es igual a k. Observe que aquí tenemos un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas si solo estuviéramos considerando C sub 1 y C sub 2, lo que significa encontrar el valores de C sub 1 y C sub 2, podemos configurar y resolver un sistema usando solo las dos primeras ecuaciones, y luego, una vez que encontremos el valores de C sub 1 y C sub 2, podemos volver a recortando el valor de k, y este debería ser 9C sub 1. Así que escribamos la matriz aumentada para el sistema que contiene solo las dos primeras ecuaciones, donde la primera fila es 4, menos 7, 2. Y la segunda fila es menos 10, 4, negativo 62, 7. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada en forma de escalón de hileras reducidas, que ya he hecho, donde la primera fila es 1, 0, 1 y la segunda fila es 0, 1, 2, 7. Ahora sabemos desde la primera fila que C sub 1 es igual a 1. Y la segunda fila indica que C sub 2 es igual a 2, 7. Ahora que conocemos C sub 1 y C sub 2, podemos usar una tercera ecuación para determinar el valor de k. Para encontrar el valor de k, tenemos 9 veces C sub 1, que es 1 más 3 veces C sub 2, que es 2, 7, es igual a k. El denominador común va a ser 7. 9 es igual a 63, 7. Tenemos 63, 7 más 6, 7, que es igual a k. Y k es igual a 69, 7. Así que esto es lo que pregunta está pidiendo. Pero también tomemos el time and right vector w como combinación lineal de los vectores u y v. Dado que C sub 1 es 1. Tendríamos la ecuación 1 veces vector u, que es el vector 4, negativo 10, 9. Y como C sub 2 es 2, 7. Tenemos más 2, 7 veces vector v, que es el vector negativo 7, 4, 3, y este debe ser igual al vector w, donde el vector w es el vector 2, 62, 7 y k negativos, que es 69, 7.
y es posible que quieras tomar un momento, y solo verifica que esta ecuación es cierta. Espero que esto te haya resultado útil.